Nosotros estamos programados fisiológicamente para vivir hasta los 120 años. Hola, esto es El Disfraz de Polifemo. Hoy hablaremos del envejecimiento celular estrenando formato, a 3 bandas, con Manuel Castillo y Sergio Sánchez. El amor pasa de largo y la fortuna dice adiós. Eso dijo la gitana que la mano me leyó. Que haré si yo aparezco con diamantes en los dedos, un disfraz de Polifemo y un tambor. La eterna juventud es uno de los sueños recurrentes del ser humano. La ciencia ha logrado subir la esperanza de vida por encima de los 80 años, al menos en Europa. Aún así, llegar a los 80 años de edad se nos antoja poco, quizá porque vivimos en una sociedad hiperestimulada, en la que no nos da la vida. Y necesitamos esta vida y alguna que otra más para hacer y vivir todo lo que nos gustaría llevarnos de recuerdo para el otro barrio. Y claro, no solo queremos vivir muchos años, queremos vivirlos bien, y eso es incluso más importante. ¿De qué nos sirve morir a los 100 años si nos pasamos los últimos 20 postrados en cama y plagados de enfermedades limitantes? Pues sí, por lo visto no es descabellado llegar a los 120 años con buena salud. Pero ahí entra no solo la ciencia, que hace lo que puede, sino los hábitos de vida. Y en eso, últimamente, algunos no estamos ayudando demasiado. Hablar de la vida eterna tiene mucho de ciencia ficción, pero también nos plantea algunas cuestiones por resolver, como: ¿valdría la pena vivir para siempre? ¿Podría resistirlo el planeta? O la pregunta que nos planteamos en nuestra ficción sonora de hoy: ¿vale la pena vivir para siempre si es un privilegio que solo tengo yo? Forever Young, ficción sonora. Tata Juande, tienes unas pintas muy raras fumando en pipa. ¿Sabes que nadie fuma en pipa ahora? Querida Nico, tu tatarabuelo es un tipo chapado a la antigua. Estos ojos han visto hasta naves en llamas más allá de Orión. Como en la película. Pero Tata, que la peli esa es para viejos. Blade Runner. La peli se llama Blade Runner. Vale, tú dirás que es para viejos. Pero fíjate, cuando la estrenaron, se supone que yo tenía 170 años y aún así me impactó. Joder, Tata, es que me estás rayando. Cuando te miro no aparentas más de 50 años. Pero cuando te oigo hablar a veces, se te pone una voz tan boomer. Ya sabes que mi cuerpo no envejece, pero no puedo olvidar lo que he vivido y lo que he visto. Y no todo fue bueno, Nico. Das mucho la nota con esa pinta. Pantalones de pitillo como si fueras al Insti. Y chaleco y reloj de cadena como los abuelos.
Oye, un respeto a los mayores. No es fácil adaptarse una y otra vez a los cambios de moda. Hay cosas que me gustan y las uso, y otras, pues no. Cualquiera que te vea diría que lo tuyo es postureo hipster. ¿Cómo? A veces pienso que no hablamos el mismo idioma. Nah, déjalo. Solo era un poco de salseo. ¿Es cierto que la movida empezó cuando te tragaste una pepita de oro? A mis padres no les gusta hablar de eso. Se ponen muy tensos. Bueno, yo pensé que era una pepita de oro, pero visto lo que me ocurrió, ya imagino que no lo era. Yo no había visto muchas pepitas de oro por entonces, pero si aquello era una pepita, era la más brillante que haya visto ser humano. ¿Y cómo te dio la fricada de zamparte eso? Creo que ya sabes que por aquel entonces, a mitad del siglo XIX, yo había emigrado a Estados Unidos. Hasta aquí habían llegado los cantos de sirena de la fiebre del oro. Yo lo tenía todo perdido y ahí me fui, con apenas 33 años. Pensé que sería pan comido. Llegar, cargar el oro en sacos y volver rico. Pero la realidad era muy diferente. Cribábamos una zona donde no habíamos encontrado oro ninguno. Pero precisamente aquel día encontramos una pepita. Una pepita nada común. Pero es que en realidad es la única que hemos encontrado bateando aquí. ¿Ves? Te dije que antes o después encontraríamos oro. ¿Brilla mucho? Pues yo he visto pocas pepitas, pero sí que brilla. Bueno, siempre se ha dicho eso de brilla como el oro, ¿no? Cierto. Maldición. De nuevo los forajidos, esos malnacidos, no van a perder tiempo en prospecciones. Solo quieren ir sobre seguro. Si nos ven con esta pepita, sabrán que este es el sitio para buscar. Nos la quitarán y vete a saber qué harán con nosotros. ¿Y qué hacemos? Ya no podemos escondernos. No pienso tirar esa pepita. Nos ha costado mucho esfuerzo encontrar la pepita y el lugar. ¡Ya llegan! Maldita sea. Dame agua, rápido. ¡Hombre! Mira a quién tenemos aquí. Si son las nenazas que sabían dónde estaba el oro. ¿Qué? ¿Habéis cargado ya la carreta de oro? ¿Qué se os ha perdido por aquí? ¿Tan mal os va que tenéis que acosarnos a nosotros? Mira la nenaza. Si sabe hablar y todo. No te pases de listo. Llevo varios días sin darle alegría a los puños y al revólver. Pero si te empeñas te daré el gusto. Sabes que aquí no tenemos nada. Nos engañaron cuando dijeron que este río bajaba reluciente por el oro. Ya veo. Solo quería asegurarme de que no os pasabais de listos. Porque si por aquí aparece oro, ese oro será nuestro. Cachéalo, no sea que se haya guardado algo para él solo. ¿Tenéis oro? Mírame a la cara. No, ya sabes que no. Eso habrá que verlo. Ven aquí. ¿No te habrás guardado oro en los bolsillos? Déjame, no me toques. Va, es una pérdida de tiempo mancharse las manos con vosotros. Vale, seguid haciéndoos ricos. Joder, tata, qué heavy. Y no, Nico, no. Aquello no creo que fuera oro. Otros han ingerido oro antes y después que yo, convencidos de sus poderes mágicos, pero solo a mí me ha pasado esto. Así que no parece que fuera oro. ¿Y cómo llevas lo de vivir tanto? Eres viejo, muy viejo, pero estás más joven que mis padres. Al principio solo noté que me conservaba bien, que la persona que me miraba en el espejo apenas cambiaba. Me crecía el pelo y la barba, pero seguía siendo el mismo tras afeitarme. Tardé como 15 años en empezar a entender lo que me pasaba. Entonces, si tardaste tanto tiempo en saber qué pasaba, ¿cómo puedes estar seguro de que fue por la pepita esa? Como imaginarás, hicimos todo lo posible por recuperarla.
pero nunca salió de mi cuerpo. Te aseguro que durante días revisé con esmero mis propias heces y además desde ese día tuve la sensación de que mi cuerpo no se cansaba tanto cuando hacía esfuerzos. A veces, no sé, te veo esa mirada y te oigo tan cansado. ¿No está guapo eso de ser inmortal? No. No creo que yo sea inmortal. Mis células, por el motivo que sea, no envejecen, pero si sufriera un accidente muy grave, no creo que sobreviviera. ¿Has estado cerca de irte pa'l lobby alguna vez? ¿Pa'l lobby? Sí, de amochar, de palmarla. De morir, vamos. Ah, sí, mira. Esta es de un disparo en la Primera Guerra Mundial. Al otro lado de las costillas tengo otra. Aquí. Esto fue hace poco. Un coche bomba precisamente unos días después de ver Blade Runner. ¿Y ese tatú? ¿No te pega nada? He pasado por muchas vidas. El verano del amor. ¿Sabes lo que fue Busto? ¡Qué vida más guay, tata! He vivido más de una vida, muchas. Demasiadas, tal vez. Al principio era excitante la idea de una vida eterna, luego uno se acostumbra. Pero con el tiempo vas dejando atrás a la gente de tu generación, tu época, tus seres queridos. Eso es lo peor, empezar una nueva vida cuando la de los tuyos se desvanece. Alejarte de casa para no levantar sospechas y empezar de cero en otro lugar. Y pasan los años y no. Mi cuerpo no envejece, pero cada vez resulta más duro adaptarse a los cambios sociales, las costumbres. Como esas palabras raras que tú dices. Hay días que me siento tan cansado. ¿Y no estarás pensando en largarte y empezar otra vez, no? Los vecinos a veces te miran raro. Pero claro, es que con esas pintas y como no envejeces... La verdad es que ya estoy harto de reinventarme. Sí que pienso a veces en desaparecer. Pero no pienso volver a irme a ningún sitio. No te capto, tata. Ay, pero ya está bien de hablar de mí, ya está bien. Oye, ¿quién es el chico ese con el que hablas a veces? ¿Tu churri? Joder, tata. Forever Young es una ficción sonora de Juan Carlos García, interpretada por Roberto Martín, Lucilia Fonseca, Juan Francisco Sánchez, Alberto Ramón Siles y Juan Carlos García. Hoy, en el Disfraz de Polifemo, estrenamos formato, pues además de hacer un programa a 3 bandas, combinamos la entrevista presencial con la online. Así que vamos a ver qué tal nos responde esta vez el personal técnico del equipo del Disfraz de Polifemo. En Italia tenemos a Sergio Andreu Sánchez, doctorando en la University Medical Center Groningen. ¿He pronunciado bien Groningen? Sí, perfectamente. Sergio es especialista en biología computacional, metagenómica y genómica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Juan Carlos, ¿todo bien? ¿Y dónde estás exactamente, si se puede saber? Ahora mismo estoy en Trento, que es una pequeña ciudad en el norte de Italia. Está prácticamente en Austria, aquí en mitad de los Alpes y nada, pasando el verano por aquí. Bueno, trabajando, pero bueno, muy diferente a estar en Holanda, desde luego. Y aquí, a mi lado, en el estudio central del Disfraz de Polifemo, tenemos a Manuel Castillo Garzón, catedrático de Fisiología Médica de la Universidad de Granada y además especialista en cuestiones relacionadas con el envejecimiento. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Un placer estar aquí.
Bueno, pues vamos a ver qué tal se nos da el formato nuevo para mí, para el programa, para el disfraz de Polifemo. Y lo primero, daros las gracias a los dos para conseguir coordinarnos y estar los tres a la vez. La idea del episodio es responder a la pregunta genérica ¿por qué envejecemos? Así que supongo que la primera pregunta, aunque sea obvia y de respuesta amplia, entiendo que debería ser ¿qué es envejecer? Así que, aunque entiendo que es amplia, os rogaría un pequeño esfuerzo de síntesis a los dos para empezar a situar el tema. Vale, el envejecimiento podemos entenderlo bajo dos aspectos. Uno sería el paso del tiempo. Por todo pasa el tiempo por nuestro organismo, pasa el tiempo por la casa, pasa el tiempo por el coche, por todo, por la ropa. También podemos entenderlo como el deterioro que ese paso del tiempo ocasiona. Y no siempre van ligados. Cuando estamos en proceso de crecimiento y desarrollo, el paso del tiempo tiene un efecto positivo. Incluso cuando estamos madurando, ese paso del tiempo continúa teniendo un efecto positivo, vamos aprendiendo, vamos ganando experiencia, pero también cuando pasa demasiado tiempo, ese paso del tiempo implica desgaste e implica deterioro funcional. Y a eso es a lo que normalmente la gente se refiere como envejecimiento. En español no tenemos dos palabras para diferenciar esto. Una paso del tiempo y otra envejecimiento. En otros idiomas sí. Sergio, un poco desde tu ámbito de estudio e investigación, ¿cómo harías esa definición? Bueno, desde un punto de vista celular y molecular, yo creo que el envejecimiento es un conjunto de procesos, ¿no?, que ocurren. Aún no están bien definidos exactamente todo lo que ocurre, pero sabemos unas cuantas cosas sobre el envejecimiento. Sabemos que las células empiezan a acumular mucho daño. Sabemos que, por ejemplo, la mitocondria, que es un orgánulo que es parte de las células que produce energía, no funciona como debería. Sabemos que muchas células se van acumulando y no son capaces de dividirse más, lo que se conoce como senescencia celular o el envejecimiento de las células. ¿Y cuáles son las principales causas de envejecimiento? Bien, pues podríamos hablar de el aspecto celular, que lo va a comentar Sergio, y yo voy a hablar un poco del envejecimiento más general, ¿no?, del organismo. Por un lado, el envejecimiento podemos considerar que es la consecuencia de la pérdida de celularidad. ¿Vale? Esas células, como comentaba Sergio, porque van acumulando daño, lesiones y al final acaban muriendo o siendo incapaz de realizar su función correctamente, las células senescentes que comunicaba. Y como consecuencia vamos perdiendo capacidad funcional. Esa pérdida de capacidad funcional para algunas funciones tiene poca relevancia. Pues vamos perdiendo capacidad funcional de las células que tiñen el pelo de color y aparecen las canas. Vamos perdiendo funcionalidad de las células que determinan el crecimiento del pelo y se pierde el pelo. Y lo mismo con las arrugas y lo mismo con un poco pues la audición. Todo eso no tiene consecuencia. Nadie considera que le aparezcan arrugas con el paso de los años es un problema en general, ¿no? O que uno pierda pelo, de nuevo en general, o que aparezcan canas. El envejecimiento ya se convierte en un problema cuando la función que se pierde es vital, ¿no? Por ejemplo, pues se pierde función cognitiva y ya uno no es capaz de responder o de recordar o de coordinar convenientemente lo que tiene que hacer. O pierde uno función renal y ya el riñón ya pierde esa capacidad de depuración, de eliminación de tóxicos, o pierde función cardíaca y el corazón ya no es capaz de mover la sangre que necesita para hacer frente a las funciones. Y en ese caso ya sí que el envejecimiento ocasiona problemas graves de salud o incluso la muerte. Sergio. Sí, creo que Manuel lo ha puesto muy bien. A nivel celular, lo que pasa es que las células, como ha comentado Manuel, dejan de replicarse, ¿no?
Y esto, bueno, yo creo que a nivel evolutivo puede tener sentido porque las células durante la vida han ido acumulando mucho daño y tú no quieres que estas células sigan multiplicándose indefinidamente, ¿no? Tiene que llegar un momento en el que se para la replicación de estas células para evitar que todo este daño siga manteniéndose, ¿no? Y bueno, ¿cuándo ocurre este momento? Cuando la célula deja de dividirse. Hay distintos factores que hacen que una célula entre en senescencia. Por ejemplo, puede ser que simplemente ha acumulado mucho daño y entonces hay ciertas proteínas que son capaces de identificar que ha ocurrido este daño y entonces secuestran la célula para que no pueda dividirse más. Pero otra de las causas de que las células entren en senescencia es el hecho de que el ADN con cada replicación celular tiende a hacerse más corto. Y entonces llega un momento en el que hay un peligro de perder información genética o simplemente cuando el ADN es demasiado corto tiende a sufrir mutaciones, tiende a romperse, tiende a haber ciertas lesiones que no deberían estar pasando. Y en todo esto, ¿qué tiene que ver los telómeros y la telomerasa? Sí. Los telómeros es básicamente la parte terminal del ADN. Y esta es la parte que se va perdiendo con cada replicación celular. Los telómeros evolutivamente han aparecido allí. Es una región que es una especie de tampón que evita, que no tiene información genética que codifique proteínas. Entonces lo que hace es evitar que esta pérdida de información genética llegue a los genes. Y aparte de eso, tiene una importante función para mantener la estabilidad del ADN. Si los telómeros son demasiado cortos, el ADN es cuando empieza a tener estas lesiones que hemos comentado que queremos evitar. Entonces, cuando la célula detecta que los telómeros son demasiado cortos, hace que evita que pueda seguir dividiéndose indefinidamente. Y has comentado la palabra telomerasa. La telomerasa básicamente es una enzima, que es un tipo de proteína que cataliza funciones, reacciones químicas, que lo que hace es alargar estos telómeros porque hay ciertos tipos celulares que no queremos que paren de duplicarse. Por ejemplo, las células madre, que son las que originan todos los otros tipos celulares que hay, queremos que se puedan mantener dividiendo constantemente porque si tienes una herida, si tienes una lesión, tú quieres que estas células vuelvan a multiplicarse y puedas curarte, ¿no? Entonces hay ciertas células que son capaces de activar esta enzima que va a amplificar los telómeros y va a evitar que la célula se secuestre y que entre en senescencia. Sí, todo esto es una respuesta, los telómeros y la telomerasa es una respuesta adaptativa que tiene una finalidad en definitiva, y es que es también limitar la proliferación celular. Las células tumorales, por ejemplo, han desarrollado telomerasas y son inmortales. De hecho, tenemos en los laboratorios células de gente que murió hace muchísimos años y sus células tumorales, un ejemplo son las células ELA, ¿no? Provenientes de un tumor, de una señora que vivía en un determinado momento, y esas células son inmortales porque replican, tienen la capacidad de multiplicarse continuamente porque no bloquean ese crecimiento. Y como muy bien comentaba Sergio, hay células que están que tienen en nuestro organismo, células sanas me refiero, que tienen que replicarse, pues las células madre que dan lugar a las células hematopoyéticas, a las células hemáticas, ¿no? Estas tienen que estar reproduciéndose, o las del tracto digestivo, que están en continuo recambio, pero hay otras células, muchas células, muchos tejidos que nacemos con una dotación y ya no se replican más. Ya están ahí, esas son las que tenemos, esas son las que van a determinar la función, y el envejecimiento es consecuencia de que ya, pues cuando se agotan, pues ya no hay más, ya se van agotando y se va perdiendo, se va agotando también la función y ya no hay más. Y para algunos tejidos hay una cosa ahí un poco intermedia, en donde hay células madre mesenquimales que pueden, como si dijéramos, reponer
hasta cierto punto esas células funcionales, ¿no? Pues podríamos hablar en ese sentido pues del músculo o del cerebro o de las neuronas, en donde, bueno, pues lo que tenemos es lo que tenemos, pero en determinadas circunstancias pues hay células que pueden reponer en cierta medida algunas de las que se van perdiendo. Luego, en el caso hipotético de que fuéramos capaces de tomar, de ingerir o de incorporar al organismo telomerasa, no tendría ningún sentido en este contexto, porque lo más que podríamos conseguir es generar cáncer. ¿O no? ¿O he dicho un disparate por partida doble? Sí, bueno, hay una razón por la que la telomerasa solamente se expresa en ciertas células, no solamente ciertas células que están activando la telomerasa. Y es una razón que hemos sido seleccionados durante nuestra evolución para que ese tipo celular esté activando la telomerasa. Si fuéramos capaces de activar telomerasa en todo tipo de células, podría haber problemas. Como ha comentado Manuel, el cáncer, por ejemplo, es capaz de activar la telomerasa para mantener indefinidamente la proliferación celular. Pero bueno, yo supongo que si fuésemos capaces de activarla en los tipos celulares que tuviésemos interés, igual, bueno, al fin de cuentas siempre hay un balance, ¿no? Entre por qué se ha dejado de activar esa telomerasa en ese tipo celular. No sé si es un poco entrar en ciencia ficción, ¿no? Pero, ¿qué opinas, Manuel? No te cortes. En realidad, en relación a lo que has comentado, puede ser, puede estar en el horizonte, ¿no? En el horizonte de esta cierta ciencia ficción, ¿no? En el sentido de que lo que importa es que seamos capaces de regular. Es decir, no decir, venga, activamos la telomerasa y que esto y aquí que empiece a crecer, sino que empiece a crecer o a regenerarse en el sentido y en la cantidad en que se tiene que regenerar. De hecho, en nuestra fisiología hay tantos sistemas, hay tantos sistemas determinantes de crecimiento como determinantes de frenación del crecimiento. Es decir, ¿para qué? Pues para que nada crezca en exceso. El músculo, por ejemplo, el músculo crece lo que tiene que crecer, pero no más. Uh-huh. Y tenemos genes que se expresan para limitar el crecimiento. Quien dice el hueso, quien dice el músculo, dice el hueso, o dice la oreja, o dice el ojo, porque, claro, tan peligroso es no llegar como pasarse. Entonces, ¿la manipulación genética con CRISPR y ese tipo de cosas podría estar relacionada con todo esto o hablamos de cosas diferentes? Sergio, tú eres el experto, yo no, esos temas no los controlo bien. Sí, bueno, en principio es posible inducir la expresión genética de ciertos genes, ¿no? Puede ser a nivel de CRISPR o puede ser a nivel de simplemente transportar unas ciertas proteínas que lo que hacen es activar los genes y aumentar la expresión. En el horizonte está ser capaz de hacer esto de una forma completamente segura en las células que queremos y de una forma que sepamos exactamente lo que estamos afectando, ¿no? Porque CRISPR, por ejemplo, es capaz de editar el genoma, pero a veces no cambia exactamente el gen que queremos. Puede ser que haya tenido lo que se llama off-targets, que simplemente hace cambios en otros lugares del genoma. Y bueno, hay muchos científicos trabajando en este campo intentando encontrar la forma más apropiada de limitar estos cambios a la región que queremos. Maybe I don't really wanna know how your garden grows, 'cause I just wanna fly. Lately, did you ever feel the pain in the morning rain as it soaks you to the bone? Or maybe I just wanna fly, wanna live but don't wanna die. Maybe I just wanna breathe. Maybe
to the bone. ¿Qué significa la secuencia de bases TTAGGG? Es decir, timina, timina, adenina, guanina, guanina, guanina. Sí, bueno, pues aquí volvemos a lo que estábamos comentando de los telómeros. He comentado que esto es una región del ADN que está al final del ADN que no codifica proteínas. Y básicamente lo que es una secuencia de repeticiones de que es exactamente esta secuencia que has mencionado, que está repetida en tándem. Y es una forma también de como señalizar a las otras proteínas que interaccionan como el ADN y tal, que esa región de allí es telómero. Y entonces, bueno, ahí tiene, por ejemplo, la telomerasa sería capaz de identificar esta región gracias a este tipo de repeticiones. En la preparación de este espacio mencionabas, creo que fue Sergio quien comentó que era importante que habláramos de la epigenética, del epigenoma. ¿Por qué es importante en todo esto? Bueno, la epigenética es el resultado de una adaptación, pero en este caso una adaptación a mucho más corto plazo. O sea, nuestro organismo es, como el de cualquier ser vivo, es el resultado de una adaptación a muy largo plazo, pero en función de las circunstancias en las que nosotros estamos viviendo, que pasamos hambre, estrés, frío, calor, contaminación, pues nuestro organismo, nuestro genoma se va adaptando y van ocurriendo cambios que se denominan ya no mutaciones o cambios en el genoma, sino cambios en cómo se va a expresar ese genoma. Y esas expresiones y esos cambios en cómo se expresan nos afectan a nosotros. Por ejemplo, pues si estamos sometidos a un periodo de estrés en que no comemos, pues nos vamos a adaptar a la falta de comida para sobrevivir, pero también esa adaptación vamos a ser capaces de transmitirla a nuestros hijos e incluso a nuestros nietos, porque en nuestros hijos eso se va a expresar o se van a dejar de expresar ciertos genes, y también a nuestros nietos, ¿no? Y casi no mucho más allá. Y hay muchos ejemplos de ello, ¿no? Que a mí me gusta, a mí me gustan los ejemplos muy sencillos. Cuenta. Pues, por ejemplo, a mí me llamó la atención cómo el grosor de los dedos, por poner cosas sencillas, ¿no? Porque me llamó la atención hace tiempo, ¿no? Como los dedos de compañeros míos de promoción, de un buen amigo mío, pues eran como más gruesos que los míos, y él había estudiando medicina, y él ha hecho lo mismo con sus manos. Hombre, yo puedo comprender que sea más grande, más pequeño, tal, pero eran unos dedos como muy fuertes en relación con los míos, que eran unos dedos mucho más... pero si hemos estado los dos estudiando, si hemos hecho lo mismo, ¿por qué es eso? Bueno, pues hay que pensar que hay unos cambios epigenéticos en donde si sus padres y sus abuelos habían trabajado mucho más con las manos y tenían unas manos mucho más fuertes, y en mi caso pues era diferente, me explico, pues todo eso son cambios epigenéticos. A lo mejor varias generaciones después eso se pierde, pero lo mismo pasa con la tendencia a ganar peso, o la tendencia a desarrollar hipertensión, o la tendencia a sudar más o a sudar menos, en función del sitio donde vivas y la necesidad que tienes de liberarte de calor y si haces ejercicio. Me explico, todo eso son cambios adaptativos que Sergio nos va a explicar ahora muy bien cómo se producen. Esa es la teoría de la epigenética, pero Sergio nos va a explicar ahora cómo se producen esos cambios epigenéticos. Sí, bueno, básicamente, como ya sabréis, la información genética está en el ADN, y el ADN lo tienes, bueno, te viene de tus padres, de tu madre, y como está, normalmente, menos las mutaciones que tengas durante tu vida, es como va a estar siempre. Entonces hay una cierta cantidad de cosas que puedes hacer con ese ADN. Podemos entender el ADN
como si fuese un libro. El libro ya está escrito, te viene y está ahí. Y sin embargo, durante nuestra vida vamos a encontrar distintos estímulos que van a hacer que necesitamos adaptarnos a ese tipo de estímulos. Pero el libro ya está escrito. Entonces, lo que ocurre es que hay ciertas proteínas, ciertas enzimas que son capaces de editar el ADN, pero no directamente el libro, sino que ponen marcadores en ese libro. Es como si estás estudiando y lo que haces es poner un marcador con tus notas puestas en la página del libro donde está, para explicar cosas más específicas de lo que está puesto ahí. A nivel funcional, lo que estás haciendo es poner unos grupos químicos unidos al ADN que lo que hacen es que se lea de una forma distinta el libro. Y lo que se ha visto es que este tipo de cambios ocurren durante nuestra vida y, de hecho, son uno de los marcadores del envejecimiento porque hay ciertos cambios que siempre ocurren con más edad. Es que también es curioso que uno tiene un gen, ¿no? Y un gen codifica una proteína, pero en función de lo que ocurra con esa proteína, incluso del tamaño o de grupos específicos, esa proteína puede tener una acción y su contraria. Puede comportarse como un activador o como un inhibidor, o incluso en función de que muchas proteínas en realidad son dímeros. Dímeros son dos proteínas unidas. Bueno, pues en función de que ese dímero sea, por ejemplo, heterodímero, es decir, una proteína con otra proteína diferente, o sea, un homodímero, una proteína con otra proteína, podemos tener una sustancia que activa, de hecho hay algunas que se llaman activinas, o que inhiba. Pues si podemos considerar que activa el crecimiento, pues va a activar el crecimiento, pero la misma proteína, en función de lo que ocurra con esa expresión de genes y cómo se una y tal, pues puede tener un efecto inhibitorio. ¿Los relojes epigenéticos de Howard tienen que ver con todo esto? Sergio, tú eres más experto. Sí, como he dicho, estos marcadores que ocurren en el epigenoma suelen ocurrir con la edad. Y entonces hay cierto grupo de investigación que lo que han hecho ha sido investigar cuáles son estos marcadores epigenéticos que ocurren con la edad, y utilizando estos marcadores pueden darte cuál es tu edad biológica o la edad que las variaciones epigenéticas de tu genoma están diciendo que tú tienes. Y estos relojes se utilizan mucho en el campo para ver sobre todo cuál es la diferencia con respecto a tu edad, y se ha visto que esta diferencia entre tu edad cronológica y tu edad biológica puede ser predictivo para desarrollar enfermedades que tú esperarías que se dieran en gente más envejecida. No sé si Manuel tiene algo que añadir también con este tema. Sí, es que los genes se expresan en función también de unas proteínas que hay en el genoma que se llaman histonas, que son... Los genes son como forman como un hilo, ¿no? Y eso están como ligados en torno a un carrete, ¿no? Uh-huh. Podemos decir. Bueno, un poco más complejo que esto. Entonces, para que el gen se exprese, tiene que posibilitarse su exposición. Y eso lo condicionan muchas veces las histonas. Y el que esas histonas estén metiladas o estén acetiladas o ocurran una serie de cosas en ellas, va a posibilitar que el gen se exponga y en consecuencia se exprese. Y eso ocurre en función de de las circunstancias por las que uno haya ido pasando, del tiempo que uno haya ido viviendo, ¿vale? Y de la necesidad de adaptación a ese tiempo que uno ha ido viviendo y a esas circunstancias. Uh-huh. Y eso, pues, claro, esos son los cambios epigenéticos. Me han dicho que si hablábamos de estos temas teníamos que hablar de Shinya Yamanaka. ¿Quién es ese hombre? Bueno, de Shinya es un
premio Nobel en medicina. Algo aportará, sí. Sí, bueno, lo que descubrió Yamanaka fue una revolución a nivel de biología celular, porque lo que descubrió es que si introduces en las células ciertos factores de transcripción, que son estas proteínas que afectan a cómo tus genes se expresan, qué proteínas se van a producir en tu célula, eres capaz de reprogramar la célula para volver a un estado anterior de diferenciación. Me explico. Las células normalmente tienen una función muy determinada, están muy especializadas, pero todas proceden de otras células, que son las células madre, que no están especializadas en nada, pero son capaces de expresar cualquier tipo de gen. Y entonces lo que hacen es, dependiendo de qué tipos de genes se expresan, van diferenciándose en algo mucho más específico. Y normalmente, una vez que se hacen algo específico, no son capaces de volver. Y lo que Yamanaka descubrió es que si introduces una serie de proteínas, de funciones en la célula, esta célula es capaz de volver a su estado primigenio. Y por lo tanto, eres capaz entonces de coger esta célula primigenia y convertirla en algo nuevo. Manuel quería matizar algo. Cada uno de nosotros, y dentro de cada uno de nosotros, cada parte de nosotros, proviene de una sola célula. Una sola célula con un solo genoma, que es el ovocito fecundado, ¿no? Que es un genoma que viene al 50% del padre y al 50% de la madre. Y de ese genoma se van que es una célula que empieza a dividirse. Ese genoma contiene toda la información necesaria para producir todo. El pelo, el corazón, el riñón. Por simplificarlo todavía más. Yo tengo un huevo, ¿no? De una gallina, y ese huevo contiene el DNA que va a dar lugar a un pollo y que después será una gallina. Pero la información de cada parte de ese pollo, está contenida en ese DNA. De manera que, como todas las células disponen de la información para ser cualquier tipo de célula y hacer lo que hace cualquier tipo de célula, teóricamente es posible que con factores determinados uno pueda, como si dijéramos, determinar un cambio. Es decir, una célula que iba a dar lugar a un determinado tejido, pues yo la puedo revertir para que dé lugar a otro. Una célula que está diferenciada para ser algo, yo la puedo desdiferenciar para que sea otra cosa. Y esos son los factores de Yamanaka, que él lo que hizo, porque claro, esto es fácil de explicar, pero bastante difícil de hacer, porque claro, de lo que se trata no es de tener una célula embrionaria, sino de una célula madre que va a dar lugar, una célula madre mesenquimal que va a dar lugar a un determinado tejido, revertirla hasta el punto que dé ese tejido y no otro. ¿Me explico? Algunos cánceres se producen porque empiezan a desarrollarse células, a desdiferenciarse, a hacerse como a crecer sin control, como si fuera una célula embrionaria, y claro, eso es muy peligroso. Y eso no es lo que se pretende. Lo que hizo Yamanaka fue identificar una serie de factores que a partir de una célula hacía que se convirtiera en célula madre para ese tejido específico. Y eso es muy importante porque nos permite la regeneración tisular. ¿Y qué pintan en todo esto las medusas? Porque en Murcia otra cosa no tendremos, pero calor y medusas tenemos a punta de pala ahí en el Mar Menor. Pues claro, bueno, pero hemos ido a las medusas, pero poniendo un ejemplo mucho más obvio. Por ejemplo, pues si nosotros nos cortamos un brazo, o perdemos un brazo o una pierna, pues no lo recuperamos, porque cualquier célula de nuestro organismo sería capaz, tiene la información genética para regenerar ese brazo que hemos perdido, pero no lo hace. Pero eso le pasa a una lagartija o le pasa a otros seres, pierden ese miembro y regeneran, reactivan
los genes que van a condicionar el crecimiento de ese órgano que se ha perdido. Luego entiendo que dentro de esa ciencia ficción que estábamos nombrando antes, habrá proyectos de investigación que traten de entender cómo funcionan esos procesos para de alguna manera llevárnoslo al ser humano. Porque claro, si somos capaces de regenerar un brazo de forma natural, no biónica, pues oye, eso que nos llevamos, ¿no? No, a ver, sí, sería fantástico, ¿no? Viene un poco con todo el concepto que hemos estado discutiendo sobre cómo las células entran en senescencia, ya no son capaces de dividirse más, pero si fuésemos capaces de revertir esta senescencia, en principio tendrían que ser capaces de iniciar este proceso. Pero claro, ahí el problema está también en... Nosotros vivimos mucho más tiempo que una lagartija. Por lo tanto, la cantidad de daño que nuestras células sufren con el tiempo a nivel de ADN es mucho más grande que el que va a sufrir una lagartija. Y si nuestras células tuvieran esta capacidad de seguir duplicándose, estos errores van a seguir multiplicándose. Por lo que si ya tenemos problemas con el cáncer, porque y es un problema que es de los últimos 100, 200 años, ¿no? Porque es cuando la cantidad de años que podemos sobrevivir se ha incrementado mucho más, y estos daños que van ocurriendo en nuestras células comienzan a tener un grave efecto en nuestro organismo. Entonces es el balance entre ser capaces de iniciar esta regeneración, pero también evitar este daño, que este daño celular que ha ocurrido se vaya a expandir y que pueda causar enfermedades en el futuro. Luego, quizá haya que enfocar el tema ahora desde algún otro punto de vista, como el tipo de sustancias que podamos tomar para tener una vida mejor o hábitos. Astrágalo. ¿Qué tiene que ver el astrágalo con la mejora de la vida del ser humano? Bueno, es que en relación al tema anterior, pero esto ya no es ciencia ficción, esto es realidad. Están disponibles en internet y se ven imágenes en donde en una rata se han hecho crecer orejas humanas. Pues se han implantado allí células que dan lugar al cartílago auricular y se le ve una rata, un ratón, pues en su lomo aparece una oreja perfectamente delimitada, incluso con el tamaño adecuado. No es que le crezca más una parte que otra. Y esto es importante. Bueno, tenemos una serie de mecanismos y que no solamente los tenemos los humanos, lo tienen todos los seres vivos, que se llaman mecanismos de en inglés se llama Stress Damage Response o respuesta al estrés y al daño, ¿no? Y lo que hacen es cómo responden esas células a una agresión para defenderse, para que se afecte lo menos posible, como decía Sergio, es decir, para que el daño que se va ocasionando con el tiempo sea lo más limitado posible, y si hay posibilidad de regeneración, se produzca. Entonces, bueno, pues hay, han mencionado el astrágalo, pero hay uno, y cada uno actúa en un determinado nivel, pero hay muchas sustancias. De hecho, las plantas, muchas sustancias presentes en la planta, porque esta respuesta de estrés al daño y los fenómenos de autofagia, etcétera, son evolutivamente muy antiguos. Lo tienen prácticamente todas las células eucariotas y están muy bien preservados a lo largo de la evolución. Y lo que le era útil a una planta, que en referencia, las plantas están plantadas, no se pueden mover, y entonces si hay mucho sol, si hay falta de agua, si hay exceso de agua, pues han desarrollado mecanismos que los han desarrollado ellas, y como son evolutivamente tan antiguos, incluso también nos sirven a nosotros. Pero Sergio seguramente podrá comentar un poco mejor el efecto del astrágalo. No es algo que haya trabajado nunca con ello. Me parece bastante interesante. Entonces son compuestos de plantas que activan las funciones celulares en humanos también. Sí, claro. Pero incluso muchos fármacos. Muchos fármacos que son... y muchos...
especias, por ejemplo, o componentes de ciertas plantas, ¿no?, que utilizamos y no los utilizamos en cantidades, no nos hacemos una tortilla de laurel, ni nos hacemos una tortilla de espinacas, pero sí que ponemos unas hojas de laurel para o la cúrcuma o incluso fármacos como puedan ser la metformina o la rapamicina y tal. Bueno, pues estos son sustancias adaptativas para hacer frente a la respuesta del daño que ha producido o una planta o ha producido una bacteria o ha producido un hongo para defenderse. Por ejemplo, la penicilina, pues para defenderse de que en ese hongo crezca bacterias. Y ese efecto antibiótico que tiene en el hongo para evitar el crecimiento y la proliferación bacteriana y que tal, pues también nos sirve a nosotros y lo tomamos como fármaco. Cuando era más joven, viajé en sucios trenes que iban hacia el norte y dormí con chicas que lo hacían con hombres por primera vez. Compraba salchichas y olvidaba luego pagar el importe. Cuando era más joven, me he visto esposado delante del juez. Cuando era más joven, cambiaba de nombre en cada aduana. Cambiaba de casa, cambiaba de oficio, cambiaba de amor. Mañana era nunca y nunca llegaba pasado mañana. Cuando era más joven, buscaba el placer engañando al dolor. ¿Qué tienen en común Icaria en Grecia, Okinawa en Japón, Cerdeña en Italia, Nicoya en Costa Rica, Loma Linda en California, Estados Unidos? Vale, bueno, estos son lo que se llaman las Blue Zones, las zonas azules. El origen de estas zonas azules es muy curioso. El origen del nombre. Y es que no me acuerdo cómo, lo siento, cómo se llamaba el investigador. Se puso sobre el mapa con puntos azules, señalando con un bolígrafo, pues las zonas donde vivían más centenarios. Y resulta que donde vivían más centenarios son esas zonas que han nombrado y por eso se les llamaba las Blue Zones o las zonas azules, pero simplemente porque las marcó en color azul. ¿Y qué tienen en común? Pues que hay muchos centenarios y se ha investigado y se ha trabajado mucho para saber qué es lo que hacía la gente que vivía allí que le permitía vivir tanto. Y no solamente vivir tanto, sino vivir más sanos. Porque no es que llegaban a los 100 años, muchos de ellos, en perfecta salud. ¿Era una cuestión de hábitos o el lugar en sí mismo influenciaba? Bueno, básicamente las dos cosas, porque no se pueden disociar, pero básicamente hábitos. Hay una especie de predisposición genética, pero en muchos de ellos son cambios epigenéticos ligados al estilo de vida, a la alimentación y a la exposición ambiental, que son los condicionantes de esta longevidad, que son esas zonas. Y uno de ellos es, por ejemplo, está relacionado con lo que antes decía, es que los que viven allí comen mucho menos. Sergio, no sé si querías tú comentar algo respecto a las Blue Zones. Sí, bueno, no, creo que lo has comentado muy bien. Hay ciertos factores genéticos que se han visto allí, sobre todo porque son zonas que están un poco más menos influenciadas por el resto del mundo, ¿no? Y hay, bueno, como hay mucha menos, ¿cómo se diría? Cambios, hay menos inmigración, ¿no? Es una población que se ha mantenido aislada y tiene unas particulares genéticas que se han visto que son diferentes al resto del mundo, pero por supuesto esto no es el factor determinante de por qué estas zonas viven tanto. Probablemente es una combinación de estilo de vida, del área en donde están. Se ha visto también que los individuos allí tienen por ejemplo, una composición de su microbioma muy distinta a la del resto del mundo.
el microbioma son las bacterias que viven en nuestro cuerpo y por ejemplo, están muy relacionadas con la dieta que tenemos porque la mayoría de estas bacterias viven en el intestino y se ha visto que los centenarios tienen una composición de bacterias que se parece mucho más a la de gente joven que a la de gente vieja. Y además han visto que las bacterias que viven allí son incluso más, parece que son como muy específicas, como que acaban teniendo una composición muy diferente a la del resto del mundo. Y yo creo que esto es probablemente debido, entre otras cosas, por lo que comentaba Manuel, el estilo de vida, la dieta que han tenido, y creo que, bueno, Manuel puede contarnos mucho más sobre este tema. Sí, bueno, puedo contar una buena noticia y una mala noticia. La mala primero es que porque uno se vaya a vivir a la Blue Zone no se va a convertir en centenario. Tacho esa pregunta. Claro, y al revés, ¿no? Cuando gente que vive proveniente de esas Blue Zones se viene a vivir a otros sitios occidentales incluso, pero viviendo con buena calidad de vida y tal, y abandona esos hábitos, ya dejan de ser azules y se convierten en rojos o en verdes o en amarillos. Pues, Tacho, también la siguiente pregunta, porque la siguiente era si existía una genética azul, por así decir. Y ya me acabas de decir que no. Bueno, sí, no, o sea, como ha dicho muy bien Sergio, existe también, ¿no? O sea, existe también esa genética de las personas que viven allí, que a lo mejor han estado menos influenciables ha habido menos intercambio, menos influenciables por otros factores, pero por ejemplo en Loma Linda, que es en Estados Unidos, tienen una característica, pues son adventistas del séptimo día. Y en Loma Linda, que es una zona específica, vive gente que no es adventista del séptimo día, viven en esa zona azul, pero estos sí que son. Estos no llegan a ser centenarios, porque las características de su alimentación y de su estilo de vida y cómo se relacionan y cómo se perciben su edad y cómo se relacionan con otras personas de su edad, pues también. Y la microbiota y el microbioma, ¿no? Que comentaba Sergio, pues también es muy importante. La siguiente pregunta también me da un poquito de apuro hacerla. Bueno, yo sé por lo que lo digo. Y es, ¿tenemos que comer menos para vivir más? Y yo sé por lo que lo digo. Definitivamente sí. Definitivamente sí. Es que comemos demasiado. Comemos demasiado porque, bueno, pues por varios motivos. Uno, porque nos gusta lo que comemos. Dos, porque la comida está ahí y sin esfuerzo, la conseguimos sin esfuerzo. Y tres, porque llega la hora de comer. Llega la hora de comer y comemos sin hambre. Muchas veces comemos sin hambre simplemente por esos tres motivos. Y tenemos una presión social, incluso industrial, por comer. O sea, incluso, pero ya desde cuando estamos en la casa, nuestras madres quieren que comamos, y cuando vamos a un restaurante quieren que comamos, y en el supermercado. Los niños de África, cómetelo, que los niños o sea, cualquier excusa para que el niño coma, aunque el niño no quiera. Entonces, consecuencia, comemos mucho, y comer mucho implica inhibición de la autofagia, y la autofagia significa llevar mejor el envejecimiento. Y cuando hablamos de envejecimiento por desgaste, ¿de qué estamos hablando? Es que es justamente lo que comentabas. Con el paso de los años, todas las estructuras orgánicas se van desgastando. Lo mismo que se desgasta todo. Se desgasta el coche, se desgasta la casa, y cuanto más la usas, más se desgasta. Y cuanto menos la proteges, más se desgasta. Y ese desgaste afecta al medio extracelular, que cambia. Afecta al colágeno,
que es la malla sobre la que asientan las células, y con el paso de los años nos encontramos un colágeno que, en vez de ser una fibra intactas y tal, es un colágeno deshilachado, y afecta a otro tipo de moléculas, que es la elastina, y hace que los tejidos pierdan elasticidad. A nivel de la piel se ve, pero en cualquier otro tejido también. Pero claro, si la zona está muy expuesta y se lesiona mucho, pues ese desgaste ocurre antes. Por tanto, el colágeno se desgasta antes. Eso se ve muy, muy claramente en la piel. O la elastina. Pues en una zona muy expuesta a la radiación solar, pues se desgasta antes. Pero claro, también ocurre en otros tejidos. Pues, por ejemplo, en el hígado, si lo exponemos a tóxicos, un exceso de alcohol o de cierto fármaco, pues también se desgasta. O el riñón, o el pulmón, ¿no? Con los contaminantes. Todo eso, y como muy bien decía Sergio antes, las células también sufren ese desgaste, y dentro de las células sus componentes intracelulares, las proteínas que hay dentro, los orgánulos intracelulares, la mitocondria. La mitocondria es la que produce el ATP con oxígeno, y el oxígeno es muy oxidante y por tanto ocasiona mucho daño. Pues bueno, pues cuanto más se haga trabajar, pues más desgaste. Oh man, look at my life, I'm a lot like you were. Oh man, look at my life, I'm a lot like you were. Oh man, look at my life, 24 and there's so much more. Live alone in a paradise that makes me think of two. Love lost such a cost. Give me things that don't get lost, like a coin that won't get tossed, rolling home to you. My life, I'm a lot like you. I need someone to love me the whole day through. I want look in my eyes and you can tell that's true. ¿Y de qué forma podemos ayudar a nuestro organismo para ralentizar, porque ya hemos visto que evitar es imposible, ralentizar ese envejecimiento? ¿De qué factores hablamos? Uno es el de la comida, ya hemos dicho que comer menos. Entiendo que comer mejor, aunque supongo que ahora nos concretarás en qué consiste comer mejor. ¿El ejercicio físico? El ejercicio físico. Bueno, en general, factores que activan este proceso de autofagia, que es el mecanismo por el cual la célula se protege y reutiliza lo que tiene, protege y reutiliza. Por ponerlo de una forma, como a mí me gustan los ejemplos muy claros, o sea, muy evidentes, aunque sean un poco simplistas, ¿no? ¿Por qué la ropa de marca o los zapatos buenos duran tanto? O los coches buenos duran tanto, que son muy caros, duran tanto. ¿Es por la calidad del coche? Bueno, en parte, pero sobre todo es porque como no podemos comprarnos unos todos los días, como nos ha costado mucho dinero y ya no vamos a poder comprarnos otro, pues lo protegemos. Y ya esos zapatos pues no nos los ponemos para salir al campo, ni cuando llueve, ni tal. Y esa ropa que es tan cara, pues la tenemos perfectamente guardada en el armario, y a poco que haya una mancha, no la desgastamos, y a poco pues la limpiamos, etcétera. Eso, que es tan evidente para cualquier objeto, para el coche caro que uno se acaba de comprar y dice esto ya, o la ropa cara que uno se acaba de comprar, que es tan evidente, pues también ocurre para nuestro organismo. Protegemos
lo que es escaso, lo que nos cuesta conseguir. ¿Me explico? Vamos, que tenemos un cuerpo y una vida, así que más nos vale cuidarla. Sí, totalmente. Totalmente, sí. Sergio, ¿algo que aportar ahí? Bueno, hay también lo único que quería decir es que hay muchas cosas que son evidentes, ¿no? Tener una buena dieta, hacer ejercicio, etcétera, etcétera. Pero hay muchos otros factores que es un poco complicado de diferenciar exactamente qué es lo que nos está haciendo envejecer mejor o peor, porque muchos de ellos van todos juntos. Y ya, yo lo que suelo hablar siempre es de tener bastante precaución con todos los estudios que van saliendo, que son estudios de asociación que yo mismo estoy haciendo, ¿no? En los que vemos, imagínate, ingerir un tipo determinado de alimento está relacionado con vivir más tiempo o algo así. Pero a fin de cuentas es muy difícil encontrar si esta asociación es una cosa causal o no. Y que hace falta mucha más investigación para ser capaces de saber exactamente qué factores son los que están haciéndonos vivir mejor. En el caso de los telómeros, como hemos comentado al principio, hay muchos factores que han sido asociados con tener telómeros más largos o más cortos, pero siempre es un poco complicado saber exactamente qué es lo que tienes que hacer para tener los telómeros más largos. O es simplemente que la gente que simplemente tiene un mejor estilo de vida tiende a tener los telómeros más largos, ¿no? No es exactamente una única cosa que puedas hacer. Porque las relaciones de correlación no siempre son fáciles de estudiar, porque a veces hay relación y no correlación, no sé si lo he dicho bien. Por ejemplo, las personas que comen marisco del caro tienen menos probabilidad de morir asesinados a tiros. Bueno, a lo mejor la cuestión no es el marisco, sino dónde viven, porque viven en urbanizaciones protegidas con seguridad privada. Claro. No es el marisco. Claro. Es que los conceptos complejos, como son complejos, se tienden a simplificar. Y la simplificación implica muchas veces error, ¿no? Entonces, pues un ejemplo, como acaba de decir Sergio, lo de los telómeros, pues resulta que cuando las células envejecen disminuyen los telómeros, pues ahora si prolongamos los telómeros, pues estamos luchando contra el envejecimiento. Esto es una simplificación. La realidad es mucho más compleja. Y lo mismo con suplementos o con fármacos y tal. El elixir de la eterna juventud o la fuente de la... No vas a decir que no existe, te estoy viendo en la cara que vas a decir que no existe. Claro, eso ya se viene buscando desde tiempo inmemorial y no se ha conseguido. Y es posible... Pues, hombre, en ciencia ficción sí, por el momento de lo que hay que con lo que hay que conformarse y con lo que yo defiendo no es vivir más, no. Vivir lo que uno tenga que vivir, porque también no es llegar a los 120 años y decrépito y sin oír y sin hablar y determinando una carga social. Vivir lo que uno tenga que vivir, pero vivirlo con buena salud o con un aceptable nivel de salud. Si uno tiene que vivir hasta los 80 años, hasta los 80, pero con buena salud, de manera autónoma, ¿vale? Con buena calidad de vida. Eso es lo que verdaderamente importa y es un fenómeno que se llama de compresión de la morbilidad. Ocurre que también aquellos que viven más, esos centenarios, es que resulta que han vivido más tiempo sanos y han estado hasta los 90 y muchos perfectamente y después le han aparecido las enfermedades después. Pero el objetivo no es vivir más, no es la eterna juventud. Ya digo, es que la juventud pues también está un poco idealizada. Es lo que he empezado a decir. La juventud es un proceso interesante porque adquieres una serie de conocimientos para alcanzar una madurez que te permita ser plenamente funcional, ¿no? Y bueno, pues de eso se trata, de tener esa plena capacidad funcional y autonomía y buena salud el mayor tiempo posible. Sergio. No, creo que Manuel lo ha puesto muy bien y creo que, bueno, a fin de cuentas esto es lo que todos deseamos y queremos, ¿no? Que sea un envejecimiento sano y no simplemente vivir
el máximo tiempo posible. Bueno, pues yo para terminar os plantearía a los dos un poco que habláramos en ciencia ficción y un poco en el terreno pragmático. O, mejor dicho, en 3 terrenos, en ciencia ficción y pragmatismo. Es decir, ¿qué creéis que la ciencia podrá hacer de verdad en los próximos años? ¿Qué se podría hacer o tal vez no y nos gustaría que se hiciera la ciencia ficción? Y bueno, ¿qué podemos hacer en nuestro día a día de una forma condensada y como idea fundamental para tener un envejecimiento mejor o más tardío? ¿Quién empieza? Sergio. Sí, bueno, vamos a ver. A nivel científico, creo que hay muchos campos que son que hay muchísimos avances a este nivel. Creo que, por ejemplo, vamos a ser capaces de delimitar mucho mejor qué factores son los que están asociados con una mejor vida, ¿no? E intentar encontrar una causalidad ahí. Creo que, por ejemplo, se va a poder delimitar mucho mejor el microbioma, por ejemplo, que son estas bacterias que viven con nosotros, que se ha visto que son muy importantes en la forma que envejecemos, en la forma que vivimos. Creo que vamos a saber mucho más de qué bacterias son las buenas, qué bacterias son las malas, cómo podemos fomentar que tengamos unas bacterias buenas en nuestro organismo que van a ayudarnos a envejecer mejor. Y luego a nivel de biomedicina, a un nivel biomédico, está claro que vamos a tener mejores fármacos porque vamos a entender mejor los procesos que ocurren en la edad y probablemente seamos capaces de ir a procesos específicos que sabemos que se están desregulando con la edad e inhibirlos de cierta forma. De una forma de ciencia ficción, por supuesto, sería ser capaces de hacer esto a nivel de ser capaz de corregir los errores que ocurren en una célula, por ejemplo, usando la tecnología CRISPR-Cas, podrías ver, ok, tienes estas mutaciones en tus células madres, voy a cambiarlas para que estas células madres sean capaces de seguir replicándose y todas las células hijas que vas a tener van a estar en perfectas condiciones, ¿no? Eso sería un poco como un sueño en cómo se podría aplicar todo esto que hemos estado discutiendo en un futuro muy, muy lejano. Y de un nivel pragmático, a fin de cuentas, yo creo que es un poco lo que ya hemos estado hablando, ¿no? Intentar tener cuidado con el sol, llevar una buena dieta, no comer demasiado, etcétera, ¿no? Un poco como las cosas que ya sabemos que están asociadas a una buena salud. Manuel. Sí, bueno, a mí lo que tanto a nivel de ciencia ficción, pero quizás no tanto como a nivel pragmático, lo que me preocupa y lo que yo incidiría más es en la atenuación o en la evitación de la enfermedad. Es decir, esa enfermedad que ocurre como consecuencia del envejecimiento, que no se produzca, que si se produzca lo más tarde posible y con el menos efecto lesivo. A mí lo que me preocupa es el sufrimiento ligado a la enfermedad asociada al envejecimiento. Eso es en lo que yo incidiría más, no en vivir más, sino en vivir lo mejor posible, el mayor tiempo posible. Y eso es. Y esto no es tan lejano. De hecho, si consiguiéramos evitar 3 enfermedades, prácticamente la expectativa de vida y lo que se llama hoy día la expectativa de vida con buena salud, lo que se llama hoy día el health span, que no es el life span, pues aumentaría eso hasta los 100 años. Nosotros estamos programados fisiológicamente para vivir hasta los 120 años. Y con buena salud hasta los 100. Esto hay una base fisiológica, un razonamiento fisiológico que lo explica, ¿no? Pues eso es, vivir con buena salud, evitando la enfermedad. Y después el siguiente aspecto ya de pura ciencia ficción, de la eterna juventud, eterna.
¿valdría la pena la vida eterna? Bueno, pero ¿qué es lo que sería? ¿El cuerpo eterno? No. El cuerpo es demasiado débil y demasiado frágil y demasiado imperfecto, el cuerpo humano. No merece la pena preservarlo. Lo que verdaderamente yo preservaría es la persona, es el conocimiento. A mí siempre me ha dado mucha pena ver, incluso dentro, todo ese conocimiento acumulado de genios, que se pierde cuando esa persona muere. Ahora que empezaba a entender el universo, voy y me muero. Ahora que estoy aportando que es decir, si consiguiéramos ese conocimiento que acumula el cerebro de muchas personas, cada una en su medida, pero muchas personas, plasmarlo, trasplantarlo, como hacer un cortapega y ponerlo en un disco duro de acceso al que se pueda acceder, que ya en realidad esto es ciencia ficción, pero y que ese conocimiento no se pierda con la muerte o con la enfermedad, porque a esas personas también sufren ese deterioro cognitivo. Esto sí que sería en ciencia ficción un gran avance. ¿Nos podemos imaginar, por ejemplo, un Mozart, el cerebro de uno o de un Einstein, que no se hubiera perdido? Pero claro, es que están apareciendo. Estarán naciendo gente con esos genios que pueden aportar mucho y que si pudiéramos evitar ese deterioro y esa pérdida, sí que en ciencia ficción, esto estamos hablando, pues sí que sería un gran avance. Hombre, y al revés también, es decir, mucha gente utiliza el cerebro para mal, ¿no? Para hacer daño o aprovecharse de los demás. Bueno, pues eso no merece la pena trasplantarlo, hacer cortapega, simplemente cortas. Y entre tanto, pues imagino que tendremos que conformarnos con comer menos, comer mejor y movernos más. Eso, para preservar el cuerpo, pero el cuerpo para mí es algo, le damos mucha importancia porque no tenemos otro. Eso te iba a decir, pero es algo bastante fungible. Estaba pensando, Manuel, que lo que estabas comentando no es algo que esté tan lejos, ¿no? O sea, por ejemplo, la ciencia, la forma en la que funciona, plasmamos nuestro conocimiento en artículos científicos y eso está disponible. Bueno, en principio tendría que estar disponible para toda la sociedad. Y ahora están apareciendo, yo qué sé, la inteligencia artificial que se entrena con todo este conocimiento científico que se ha ido transmitiendo durante cientos de años, ¿no? Lo que es complicado de preservar sería las emociones, la forma de pensar, el razonamiento, las emociones de una persona, ¿no? El conocimiento per se, yo creo que eso es algo que sí que seremos capaces de preservar. Y esto no es ciencia ficción. Claro, pero si no lo vemos. Pero las emociones, bueno, cuando son positivas, porque las emociones, la tristeza y tal, eso no merece la pena. Pero lo que has dicho, todo eso que vale la pena preservar, está bien si somos capaces de ser conscientes de que está ocurriendo. Si es simplemente un legado físico en forma de paper, en forma de inteligencia artificial, sí, está muy bien. Pero si no lo vemos y lo sentimos nosotros, pues, yo qué sé. Hombre, hoy día asistí hace poco a una conferencia en donde se hablaba, y una cosa que me impresionó, del gemelo digital. O sea, ¿qué sería un gemelo digital? Pues una persona que sea tu gemelo, pero no en términos del cuerpo, sino en términos de todo lo que has aprendido. Por ponerlo de una forma muy simple, si tú, yo, cualquiera de nosotros, si todo lo que hemos ido leyendo, todo lo que hemos ido viviendo, se lo pasáramos a un sistema de inteligencia artificial, al final, pues tendríamos un gemelo digital. Y todo eso que cuando llega el momento y ya olvidamos porque ya tenemos muchos años y tal, pero si está ahí, y nos recuerda, no, mira, tú estudiaste esto. Pues ya es que no me acuerdo. Pero te lo recuerda, sí, ¿no? Un poco Sergio ha anticipado esa idea también antes, ¿no? Claro, entonces, bueno, eso es ciencia ficción. Hay mucho que no nos sirve,
de lo que aprendemos y tal, y muchas experiencias que hubiera sido mejor no tenerlas o no vivirlas. Sí, que ese gemelo digital no nos recordara algunos ridículos que hicimos. Claro. Y eso no, déjalo. O sea que es complejo, pero aquello que es positivo, aquello que es útil para los demás, para uno mismo, eso sí que sería, esa eterna juventud de eso, sí que sería interesante. Manuel, Sergio, ¿alguna reflexión final? Lo que quería decir es que esto es que estamos hablando del futuro y del presente, y que es algo que tiene mucho interés. Y que animo a que la gente reflexione sobre esto y se active en este sentido, porque la tendencia es un poco negativista, es a decir, bueno, el envejecimiento, ese es inevitable, esto es normal, no podemos hacer nada, no es una enfermedad. Bien, de acuerdo, no es una enfermedad, ¿por qué? Pues porque afecta al 100% de las personas. Vale, bien, en ese sentido es fisiológico, es normal, pero se trata de un proceso crónico, bueno, generalizado, afecta a todos, es crónico, es degenerativo, con complicaciones y mortal. 4 características que tienen enfermedades. Enfermedades crónicas, degenerativas, con complicaciones y mortales. Eso es el envejecimiento. No lo vamos a curar, no lo vamos a tratar, no lo vamos a evitar como enfermedades incurables, pero hombre, podemos hacer que la persona que lo tiene viva lo mejor posible y evitar o atenuar las consecuencias y las complicaciones. Y cuando se tenga que morir, pues se muere, pero hombre, con buena calidad de vida. Esto supone un cambio de paradigma que, o sea, te felicito por el programa, porque mucha gente no lo considera posible. Yo cuando empecé en la Sociedad Española de Medicina, cuando empecé a hablar de medicina antienvejecimiento, mucha gente me miraba y decía, hace ya 20 y tantos años, este tío está loco, estas cosas que medicina antienvejecimiento, esto es imposible. Y tal. Y hoy día ya, mira, esto es un podcast, ya estamos hablando de un horizonte de 20 años. Uh-huh. ¿Qué pasará en los próximos 20? Sí, y en la misma línea de lo que estaba comentando Manuel, creo que es importante por la gente entender que sí que podemos ver el envejecimiento como una enfermedad, porque desde un punto de vista evolutivo, el envejecimiento no... O sea, los genes que vamos a transmitir, lo que estamos transmitiendo, ocurre en algún momento de tu vida entre 20 y 40 años, ¿no? Y luego a partir de ahí, todo lo que te ocurra, eso no está siendo... O sea, no hay una... ¿Cómo dirías? No hay un proceso evolutivo que tenga que mantener en óptimas circunstancias después de ese proceso, ¿no? Entonces, lo que va a heredar tu descendencia, nuestro proceso evolutivo no está ayudándonos a ese periodo que ocurre después de la edad reproductiva y de que nuestra descendencia tenga suficiente edad, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, creo que hay que entender que hay un montón de procesos ahí que no están siendo regulados de una forma... No existe una presión evolutiva para más tarde en la vida. Entonces, creo que es importante que nosotros cojamos esa posibilidad de lo que no ha podido entrenarse durante toda nuestra evolución y que seamos nosotros capaces de evitar todos estos efectos nocivos que van a ocurrir porque no estamos siendo seleccionados para evitarlos. Bueno, pues con esto terminamos esta edición del Disfraz de Polifemo. Solo quería daros de nuevo las gracias, Manuel, Sergio, por haber hecho este esfuerzo de logística para sincronizarnos a 3 bandas, Granada, Murcia, Italia, y hablar de este tema que creo que nos ha quedado bastante interesante. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit.
don't